De esta forma se colaron. Cuando Josué y los ancianos de Israel se dan cuenta que los habían engañado, se tuvieron que aguantar. No pudieron hacer nada. Le juramos por Dios, ya no puedo hacer nada. Sí lo quiero matar, pero no puedo. Es algo así como cuando un hermano se enoja con otro. Dice, yo sí lo quisiera matar, pero como somos hermanos lo tengo que amar. Algo así, por causa del Señor, ¿verdad? Una vez un hermano le dijo a otro, mira, si no fuera porque soy cristiano y porque temo a Dios, increíble, ¿no? ¿Qué tal si no? Bueno, en fin, el punto es que habían hecho un convenio y en este convenio se habían atado. Yo quiero que sepas lo siguiente. Primero, había una sentencia de muerte sobre ellos. Segundo, no solo había una sentencia de muerte, sino que aparte de esto, había un engaño al que ellos hicieron. Con todo, Dios habría de ser fiel. Ellos eran culpables para morir, pero Dios les da vida porque fueron astutos. ¿Qué hacer en los problemas? Cuando tengas problemas, no te esperes a que llegue el problema a ti. Los grandes problemas eran pequeños problemas, pero dejaste que llegaran. A lo lejos Israel era algo que a lo mejor podía vencer, quién sabe. Cuando vieron a que venció Jericó, que venció Jai, se dieron cuenta que era un gran problema. A veces dejamos que el problema llegue, esperamos que se resuelva como por magia, como que soy cristiano y Dios tendrá que resolverlo. Pero si enfrentas el problema cuando el problema es pequeño, cuando no ha llegado a ti, lo puedes resolver. Un pleito matrimonial sencillo se puede transformar en un gran pleito. Un pequeño hábito se puede transformar en un terrible vicio. Una pequeña deuda te puede destruir toda tu economía. Cosas pequeñas que dejaste crecer. Un pequeño resentimiento se transforma en un gran rencor que te produce amargura. Cosas pequeñas. Una célula de cáncer pudiera matarte un día si va creciendo. Es decir, todos los problemas podrían atenderse cuando son pequeños. No importa si se decretó muerte, si se decretó maldición, si se decretó no hay remedio. Antes de que el problema llegue, enfréntalo de inmediato. ¿Cómo transformo una maldición en bendición? La voy a enfrentar inmediatamente. Si la destrucción de los gabaonitas Dios la decretó, entonces la destrucción de los gabaonitas es inevitable, ¿sí o no? Si Dios dijo, ese se muere, ¿quién hace cambiar de opinión a Dios? Pues ese se muere. Dios dijo, se muere. Ya no hay manera de echarse para atrás. Pero los gabaonitas encontraron la manera de cambiar el veredicto de Dios. ¿Está entendiendo esto? Dios puede haber definido que tú vivas 60 años, pero puedes cambiar el veredicto de Dios para vivir 15, 20 más. Tú puedes cambiar esto. No es algo inflexible. Dios dijo, los gabaonitas se mueren. Y ellos dijeron, ¿qué haremos para no morirnos? Ya sé lo que vamos a hacer. Aunque Dios haya decretado nuestra muerte, si le sacamos una palabra, vamos a vivir. Y se vistieron de una forma que le sacaron una palabra. Lo que tú necesitas hoy es no presentarte ante Dios de una manera arrogante, sino presentarte humilde y sacarle una palabra a Dios. Pues una palabra te va a cambiar toda la vida. Sacarle una promesa a Dios, agarrar algo en la Biblia. Me gusta leer las escrituras más que un abogado la ley, para encontrarle una clausulita por ahí, algo por ahí a Dios que diga, pero aquí dice Señor. ¿Recuerdan a aquella mujer sirofenicia? No es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, y ella encontró una clausulita, sí Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Wow, Jesús se emocionó con esta mujer. Qué increíble, grande es tu fe. Es impresionante cuando le encuentras algo, una pequeña cláusula, una palabra que le saca la bendición a Dios. No es lo mismo que te caiga la bendición a que tú arrebatas la bendición. No vengo de la generación que yo fuera el mejor de mi generación. En realidad había mejores en mi generación para el ministerio, pero hubo una diferencia. Me la pasé arrebatando bendición vez tras vez, constantemente. Recuerdo una ocasión, creo que era un viernes o sábado, no recuerdo bien, la noche. Estaba con un grupo de hermanos de mi generación, adolescentes, y estábamos todos tratando de tocar un instrumento. Había guitarra, piano, algunas cositas por ahí, batería. Estamos tratando de tocar, aprendiendo a tocar. Y entonces, mientras estábamos en ese momento, yo vi el talento que tenían los que estaban ahí, y vi que era buen talento. Y dije, qué interesante. Entonces les dije, ¿qué les parece si oramos primero? Leemos las escrituras, buscamos algo que Dios diga en la Biblia sobre la música, y luego ensayamos. No, eso nos lo dan el domingo, ¿para qué tanto? Entonces cuando yo oí eso dije,
hay algo que no tienen, pasión por las escrituras. Entonces dejé mi guitarra y dije, yo lo que voy a hacer es irme a las escrituras. Ninguno de ellos es músico, pero yo sí predico la palabra. Pueden tocar instrumentos, pero no ha sido eso realmente su vida. La palabra sí ha sido mi vida. Encuentras un punto que otro quizá no quiso y arrebatas una bendición de Dios y tomas algo que tenía. Tú debes orar diciendo, Señor, dame la unción que tengas para mí, y la bendición que otro no quiera, dámela también. Si otro la desprecia, tú dámela a mí, yo sí la quiero. Si alguien no desea una bendición de Dios, con todo gusto pásamela a mí. No, yo creo que cualquiera de nosotros pudiera decir una oración semejante, es decir, ¿qué harás en los problemas? Ponte astuto. Aunque parezca imposible, ponte sagaz. Jesús contó una parábola de un hombre, el cual era un mayordomo injusto, le robaba a su patrón. Y entonces el patrón se dio cuenta y le dijo, dame cuenta de tu mayordomía porque te voy a despedir, te voy a correr. Y aquel mayordomo, dijo Jesús, se puso astuto. Y antes de entregar las cuentas a su señor, este hombre primero fue con los acreedores. Dijo, ¿cuánto le debes al patrón? No, pues 50, apunta 25, te perdona 25. ¿Tú cuánto le debes? No, pues 100, apúntale 50 nada más. Y empezó a perdonar deudas a nombre del patrón. Y él pensó, para que cuando me corran le pida trabajo a ellos y me van a dar, porque yo lo ayudé en su deuda. Y Jesús dijo, oigan lo que hizo el mayordomo injusto. Y lo alabó su amo por la sagacidad con la que había actuado, dice la palabra. La astucia es muy reconocida, la sagacidad, la inteligencia es reconocida en el reino de Dios. Tienes dos opciones: te pones a llorar tu problema o empiezas a encontrar la forma de enfrentarlo, decir, no, esto vamos a salir. Tenemos que hacer algo para resolverlo. No importa qué tan difícil parezca, no importa qué tan complicado sea. Ha de haber una manera de sacar este problema adelante, ha de haber una forma de resolverlo. Y empiezas a pensar, porque la sagacidad, la astucia es muy reconocida en el reino de los cielos. Dios reconoce esto y permite, mira, los tramposos en el reino se cuelan finalmente. Es increíble, pero así es, así sucede. Aunque fueran culpables para morir, por cuanto fueron astutos, Dios les concede vida. ¿Qué harás? ¿Te vas a dedicar a llorar? Vamos a cambiar esto. En segundo lugar, o ligado a esto mismo, dice la escritura, ahí también en el mismo libro de Josué, capítulo 9, versos 4 y 5, usaron de astucia, pero fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnas y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. ¿Sabías tú que la ruina trae al cielo? Es interesante cómo se pusieron ruinosos y cayeron en gracia. Te voy a contar la debilidad de mi padre, la debilidad de Dios. Cuando ores, no le digas que yo te dije, porque también es mi patrón y me puedes meter en problemas. Yo te voy a dar un tip de cómo sacarle provecho al cielo. Cuando llegues al cielo, no digas que yo te lo conté, pues no quiero problemas. Él se derrite con la debilidad. Él se deshace